Hola gente linda, muy buenos días, qué gusto acompañarles en esta mañana, ¿cómo están? Espero que muy bien, son ya las 9:07 y aquí nos acompaña hoy Carlitos Minango y también Estevitan Bustamante, ahí están en los controles. Más adelante tendremos salida en vivo con nuestra compañera Evelyn Caiza e invitados para hablar de distintos temas el día de hoy. Bueno, vamos a empezar repasando las afectaciones que se ha tenido en el país a causa de las lluvias, de esta temporada de lluvias que se está presentando en el Ecuador. Ya son más de 7,441 personas afectadas y la cifra pues se sigue incrementando. Las lluvias torrenciales que azotan Ecuador desde enero de 2025 han dejado un saldo devastador, 7,441 personas afectadas, 384 familias damnificadas y 9 personas fallecidas. Según el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las precipitaciones han provocado 620 eventos adversos en 23 provincias con deslizamientos, inundaciones y colapsos estructurales como los principales incidentes. Guayas, Manabí, Chimborazo figuran entre las provincias más golpeadas. Diría que Azuay también está enfrentando graves problemas. El Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, se encuentra en sesión permanente para coordinar respuestas ante la crisis. Es lo que se ha dicho. Se han activado 2 COE provinciales y 11 COE cantonales para atender a los damnificados, restaurar infraestructuras y garantizar la provisión de agua potable. Además, se han identificado 7 cuerpos de agua desbordados y 19 con tendencia a aumentar su nivel, elevando el riesgo de más inundaciones en los próximos días. Las autoridades también han distribuido más de 5,800 bienes de asistencia humanitaria, incluyendo kits de alimentos, camas y frazadas para los afectados y afectadas. Sin embargo, con pronósticos de nuevas lluvias de alta intensidad en los próximos días, el riesgo de más daños sigue latente. Los organismos de emergencia instan a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones oficiales. Es muy fuerte ver las imágenes, cómo se ha ido la masa asfáltica, la carpeta asfáltica de varias vías, cómo esto está afectando también a nivel nacional en unas zonas más que en otras. También tiene que ver con la falta de previsión que se tiene también en gestión de riesgos en nuestro país. Y bueno, también veamos qué pasa en Pichincha, qué es lo que nos dice la prefectura. Nos hablan de que el personal y maquinaria están efectuando también limpieza de un deslizamiento en el kilómetro 61 de la vía Aloaga Unión del Toachi, ocurrido por las fuertes lluvias. Se informará cuando este tramo se encuentre totalmente habilitado. Es lo que dice hace 2 horas la prefectura de Pichincha. Es información que se va actualizando porque precisamente también las lluvias afectan a la provincia de Pichincha, que también se ha hecho un trabajo importante por rehabilitar muchas vías. De hecho, la mitad del Mundo Río Blanco, un tramo de esta vía ha sido entregado hace pocos días nada más. Esa vía está en buen estado, sin embargo, vemos lo que ocurre en este tramo en el kilómetro 61 de la vía Aloaga Unión del Toachi. Se trata de un deslizamiento que debe ser limpiado. La respuesta es inmediata y están también con personal desde la prefectura de Pichincha. Para que lo tomen en cuenta, queridos amigos y amigas, precisamente hoy vamos a hablar más adelante con nuestra compañera Evelyn Caiza, con personal del municipio también, porque se está desalojando material acumulado en quebradas para permitir el drenaje del agua. Esto es parte de la prevención en esta temporada invernal. Lo que no queremos es que se repitan eventos que para Quito también han sido dolorosos, como el tema de la Gasca y la Comuna, o pensar, por ejemplo, en Alausí. En nuestro país deberían las autoridades estar muy enfocadas en prevenir que hechos como estos se vuelvan a presentar en nuestro país. Son las 9:11 y hablando de la respuesta estatal frente a los servicios, a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, qué terrible es leer esta cifra. Desde 2021, más de 67,000 personas pagaron por el pasaporte, pero no lo recibieron. Ahí nos cuenta nuestro compañero Juan Carlos Cabeza. Dice, solo en 2024, 42,228 ciudadanos no terminaron el proceso para obtener el pasaporte, a pesar de haber cancelado el valor por el mismo. Desde el 2021 a la fecha, ha crecido en 1,576% la cantidad de personas que han cancelado el rubro de su primera emisión o renovación de pasaporte y no han terminado el trámite en el registro civil de Ecuador. En total, 67,000
2.854 ciudadanos han cancelado por el documento y no lo obtuvieron entre 2021 y 2024, es decir, entre los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Solo en 2024, durante la gestión de Daniel Noboa, hubo 42.228 personas en dicha situación, lo que equivale al 62% del total. Es decir, el colapso en este momento es demasiado notorio, demasiado evidente, y pues nosotros, de hecho, lo hemos registrado cuando vamos a Sangolquí, cuando vamos a otras oficinas, de afuera hay una fila enorme de gente que ha hecho turno desde la madrugada, que está esperando a que le atiendan porque necesitan sus documentos para poder realizar trámites, para poder realizar un viaje, por ejemplo. Así es que esta cifra es realmente muy lamentable. Una de las razones es la presunta incapacidad del registro civil para atender la demanda diaria de pasaportes a nivel nacional, pues de acuerdo a documentos oficiales en el país se entregan 4,000 pasaportes al día, pero imagínense, si hay 67,000 personas que cancelaron por este documento, pues porque además te obliga el sistema del registro civil a pagar y luego obtener el turno, ¿no? Y luego resulta que no encuentras un turno. Estas cifras que les estamos comentando aparecen en un documento de contratación del registro civil ecuatoriano que analiza las necesidades de folletines y láminas transparentes para atender estos pendientes. En la justificación de la necesidad de este proceso, se sostiene que esa cantidad de ecuatorianos no concluyeron su trámite a pesar de haber cancelado el valor en canales virtuales y banca. Su estado, según la institución, es pagado sin atención. El registro civil esperaba con esta contratación que estas personas completen el trámite, ya que las considera todavía dentro de un universo de posibles necesidades que tenga esta institución para la entrega de pasaportes. Pese a esta necesidad imperiosa de buscar un proveedor para mejorar el servicio de la emisión de pasaportes, el proceso pues fue declarado desierto el 19 de febrero de 2025. Por ahora el registro civil en el registro civil se seguirán registrando largas filas y quejas por la falta de cupos para acceder a un pasaporte, porque ni siquiera, según pues este proceso que se ha caído, ni siquiera hay el material para poder atender esto. Entonces no solamente es que no hay turnos, sino tampoco en muchos de los casos hay el material para poder emitir los pasaportes. Pero deberían hacernos, como siempre en este país decimos, un baño de verdad que nos permita saber cómo está funcionando el tema, qué está pasando, dónde está fallando, incluso para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acercarse a las entidades públicas y decir, vea, nosotros desde, no sé, la academia, desde otras instituciones tenemos alguna propuesta, queremos ayudarles a resolver, porque lo que necesitamos al final del día es que se resuelvan estos temas que causan tanto daño, que causan tanta preocupación también a la ciudadanía, porque son documentos que son un derecho de los ciudadanos y ciudadanas de tener que adquirirlos. Así es que, amigos, amigas, pues así está el tema con el registro civil. Lo estamos viendo y se vuelve pues imperiosa esta necesidad de que se resuelva, ¿no? Como ciudadanos lo único que podemos hacer es reclamar, recordarles a las autoridades que estamos pendientes como medios de comunicación, visibilizarlo, darle información completa sobre lo que está pasando en este momento. Pues sí, nos envían también otra nota con respecto a las lluvias, volviendo un poco al tema anterior, y es que las lluvias están cobrando miles de damnificados en el Ecuador, como habíamos mencionado, una cifra pues de más de 7,000, casi 7,500. No se pueden anticipar plenamente los efectos de las lluvias, pero sí hay que mantenerse preparados para reaccionar ante una emergencia, ¿no? Tener un plan de emergencia familiar que se pueda aplicar en casos de inundaciones, de erupción volcánica, porque este país también está lleno de volcanes, sismos, incendios, deslizamientos de tierra, tsunamis y otros eventos. Así es que pues la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene también en su página web un formulario donde se pueden añadir los datos respecto a los miembros de la familia, la vivienda, los números de emergencia, pero sobre todo pensar en tener esa mochila de emergencia es muy necesario, sobre todo si usted vive en zonas de riesgo, ¿no?
que debe incluir el botiquín, los documentos de identidad, el agua embotellada para por lo menos 72 horas, alimentos no perecibles, artículos de aseo, ropa, mantas, linterna, pilas, radio, pilas, paquete de pilas, dinero en efectivo, un silbato, velas, fósforos, copias de llaves de la vivienda y vehículos, comida y medicamentos también de las personas de la casa, y también, por supuesto, si usted tiene mascotas, ¿no? Entonces, pues también esto para que lo tomen en cuenta. Gracias también por esa sugerencia, porque es necesario hablar y abordar todos estos temas, sobre todo cuando estamos viviendo una temporada de lluvias tan fuerte, ¿no?, en nuestro país. Los días acá en Quito cambian rápido, a veces tenemos un sol que nos calienta bonito, y luego a la vuelta de la esquina está lloviendo y hace un frío realmente intenso, que hace falta un calentador, no sé, poner, ¿qué otras técnicas tienen? Yo tengo una compresita que la caliento a veces en el microondas, también para calentarnos, porque a mi niña también le duelen los piecitos, las piernas, bueno. Es esto, ¿no? Son las vivencias diarias cotidianas, y como ciudadanos también pues vale la pena ayudarnos a compartir pues qué hacemos en estos casos, ¿no? Esos consejos que nunca están de más. 9:16, ya en unos instantes estará con nosotros Runa Sanabria. Me cuentan por favor si es que la tenemos presencial o por Zoom, para hablar también del uso de ciertos discursos para generar odio desde la institucionalidad hacia las personas de la comunidad LGBTI. Entonces, pues esto también nos ha preocupado muchísimo, ¿no? Así es que está conectada, Runa. ¿Conectada? Sí, chévere. Muchas gracias, mi Carlitos y Estevita. Vamos a hacer una cortísima pausa, pero ya regresamos enseguida para darle paso a Runa Sanabria. Bueno, en días recientes, la ministra de Educación del gobierno de Daniel Noboa, Alegría Crespo, ha generado pues una controversia con sus declaraciones sobre una supuesta ideología de género en las aulas, y sus palabras pues han sido criticadas por colectivos de derechos humanos, quienes señalan que desinforman sobre una sentencia de la Corte Constitucional y perpetúan la discriminación contra las infancias trans. Mientras la ministra asegura que su gestión se enfocará en la protección de los estudiantes y el fortalecimiento de protocolos, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT advierte que su discurso invisibiliza la realidad de niños, niñas y adolescentes trans en el sistema educativo. Además, recuerdan que la falta de reconocimiento de la identidad de género incrementa el riesgo de problemas de salud mental y suicidio en esta población. Para profundizar sobre este tema y entender el impacto también de estas declaraciones en la comunidad trans, pues conversamos con Runa Sanabria, activista trans, defensora de derechos humanos, comunicadora y comunitaria. También bienvenida, Runa. Bueno, ¿cuál es tu lectura sobre este discurso de la ministra y las implicaciones que tiene también en las infancias trans de nuestro país? Bienvenida. Hola, buenos días. Creo que estos comentarios que han surgido de la ministra de Educación responden a una campaña entre algunas comunidades antiderechos, vinculados principalmente a grupos religiosos, que están haciendo campaña a propósito de los casos que están en la Corte Constitucional sobre temas de infancias trans, particularmente sobre el caso Clara, del que ya se tiene sentencia y que tiene competencia el Ministerio de Educación para reparar la discriminación que la Corte Constitucional ha detectado existe en el sistema educativo y en general en todo el sistema con las infancias trans. Entonces, creo que estas declaraciones de la ministra solo muestran la posición del gobierno actual, del gobierno de derechas, digamos, con este tipo de funcionarios de ministerios que más bien están pensando como Alegría en la cívica, la ética, en la integridad en el currículo nacional, que bueno, eran cosas quizás chéveres para pensar en 1920, 1930, pero 100 años después todo ha cambiado y creo que se entiende un poco cómo el discurso del ministerio está algunas décadas de atrás. Runa, pero además se habla sobre la ideología de género, algo que es inexistente. Existen las identidades, pero la ideología de género no existe como tal en ningún estudio, es más bien un término que ha sido inventado. Yo igual veo que hay mucha gente que aplaude las declaraciones de la ministra y quiero creer que se trata de ignorancia más de la necesidad o el odio
o la necesidad de discriminar a las infancias trans. ¿Qué decir sobre este término utilizado por la ministra, que se supone que debería conocer, digamos, un poquito más acerca de los estudios existentes? Sí, bueno, la heterosexualidad no es solamente una orientación sexual, sino es un sistema político que se ha sostenido durante diferentes sistemas hegemónicos también, durante diferentes momentos de la historia. Pero como dices, quizás estas no son informaciones o conocimientos que todo el mundo tenga al alcance, que en definitiva Alegría Crespo y algunas personas del gobierno no han podido acceder a este tipo de conocimientos o de educación que tenga perspectivas más actuales. Entonces, claro, estas personas aún están hablando de ideología de género o de términos que si rastreamos han nacido desde el Papa o desde otra vez estos sectores religiosos, más no desde la ciencia, como aseguran, hablando en un ministerio de educación, no hablan sobre teorizaciones académicas, sino solamente desde las opiniones personales y de nuevo, porque es muy insistente que estas posturas están asociadas con lo religioso. Entonces, claro, no, lo que está sucediendo es que esta postura no solo muestra sus posiciones personales, sino que muestra un Estado, digamos, el Ejecutivo no le interesa cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, no le interesa cumplir sobre la educación sexual integral que se habló en 2020 con el caso de Paola Guzmán, si no Uh-huh. estoy mal, Sí, como Paula tampoco Guzmán le Barracín. interesa que en este 2025 hayan hablado sobre temas de no discriminación hacia personas trans, así que solo muestra que el gobierno no piensa seguir las sentencias de la Corte Constitucional, lo que me parece súper grave y un indicador bastante fuerte de cómo está yendo el país. Esto habla de autoritarismo, dices tú, Runa, porque la Corte Constitucional lo que está diciendo es que las normas deben apegarse estrictamente a la Constitución, ¿no? Y en la Constitución, pues, se habla de proteger a los seres humanos y no discriminar, ¿no? Porque más bien el delito es discriminar. Y precisamente profundizando sobre esta sentencia de la Corte Constitucional que emitió, pues, a favor de una niña trans cuyos derechos fueron vulnerados en una escuela, ¿por qué es importante esta sentencia? ¿Y qué es y cuál es realmente el contenido de la sentencia? Porque a mí me parece que la ministra ni siquiera leyó la sentencia, porque ella habla en su elocución de adoctrinamiento, de palabras que no están claramente en la sentencia, porque la sentencia, entiendo, habla de protocolos. Cuéntanos un poquito más de lo que sí tiene esta sentencia y por qué es importante también para las infancias y para el sistema educativo. Sí, lo que sucedió en la Corte Constitucional es que se detectó que de forma sistemática se vulneraron los derechos de esta niña trans, incluyendo en el sistema educativo, pero también en cortes eh, de derechos Uh-huh. familiares y demás. Entonces, lo que sí se habla y lo que hace la Corte Constitucional es una sentencia en la que se reconozca la vulneración y busca las vías de restablecer los derechos y que no haya repetición, por lo que se propone la creación de protocolos y de creación de otras políticas públicas trabajadas desde ministerios o desde otras instituciones del Estado para evitar la discriminación contra niñas trans. Y creo que lo importante aquí es pensar, sí, en el interés superior de las infancias. Algo que Alegría menciona un poco es la edad en la que las niñas puedan decidir sobre estos temas. Sin embargo, quita la agencia que tienen las infancias porque no son solo objetos de Uh-huh. derechos para nada. Ya desde hace algún tiempo se entiende en jurisprudencia que las infancias son sujetos de derechos, que sus derechos son progresivos, que si bien les adultos tenemos que acompañar estos procesos, pero que no significa que no puedan decidir sobre sus identidades, no pueden reclamar sobre sus derechos o no puedan incluso demandar sobre el no acceso a derechos, que es lo que está sucediendo. Lo que va a pasar es que con o sin corte constitucional, con o sin tratamiento en el Ministerio de Educación, las personas trans van a seguir existiendo, vamos a seguir estando en los colegios, en las universidades, pero vamos a recibir discriminaciones y las respuestas que tengamos a estos actos de discriminación, también las denuncias que existan, eso es lo que debemos intentar Uh-huh. evitar, para eso son los protocolos.
las sentencias no buscan que las personas impongan a los demás ser trans para nada, porque no nos interesa realmente, sino que las personas trans estén protegidas, pero con las declaraciones más bien que el ministerio hace, pues no sé, como que derrumba un poco el trabajo de años que ha existido también en el Estado, solamente por tener estos funcionarios específicos que quizás no entienden bien sobre el interés superior del niño y tampoco mucho sobre educación. Las escuelas, en realidad, en nuestro país, Rune, están llenas de violencias, de muchos tipos, ¿no? Tenemos bullying, tenemos acoso, pero ahí cómo inciden estas violencias en las infancias trans, en los adolescentes, las adolescentes, les adolescentes trans. Bueno, justamente se ha viralizado también un caso penoso de un adolescente que se suicidó después de recibir bullying constante en su escuela, me parece que en Guayaquil, y es casos que cada vez son más visibles, que escuchamos cada vez más en las calles y en las ciudades. Y este caso, que es a veces de lo que no se habla mucho, o sea, resulta que algunos de estos guaguas que se suicidan por el bullying son gays o maricas o trans. Entonces, las personas maricas no solo están recibiendo discriminación por parte de sus pares, sino también por parte de docentes, que era uno de los casos que mencionaba que una de las profesoras de matemáticas, en este caso, era quien acosaba al estudiante, pero también de la familia. Eso involucra que a veces tengan que salir las personas trans de sus espacios, tengan que buscar trabajos inadecuados, digamos, para la adolescencia, pero también para cualquier tipo de trabajo. Entonces, en general, la violencia que estamos viviendo las personas trans ha reducido desde la despenalización en 1997, pero solamente han pasado 25 años en lo que las políticas públicas no han avanzado lo suficiente y en lo que no ha habido un interés de las personas cis heterosexuales en educarse. La educación más bien ha sido como superficialmente hablar de comunidad LGBT, pero no realmente Uh -huh. comprenden nada que tenga que ver con la teoría de género ni con la teoría social sobre el género. Uh -huh. Qué importante lo que tú estás mencionando, ¿no? Porque al final también es cierto que la ministra sí, en cambio, ha evitado pronunciarse sobre temas críticos como el abuso sexual en escuelas o la captación de menores en el crimen organizado, ¿no? Entonces, hay un contraste en esta omisión de los discursos de estos temas importantes y sí como apuntar mucho hacia lo que hablan ellos de la ideología de género, que en realidad pues lo estamos diciendo sobre las identidades de género, ¿no? ¿Cómo interpretas tú precisamente esta omisión que tiene la ministra? Sí, creo que como toda la campaña antiderecho asociada a espacios religiosos, solamente quieren desinformar. Nunca van a hablar de ciencia y de biología, pero nunca van a mencionar datos anatómicos, nunca van a mencionar investigaciones. Creo que lo que sí hay que tomar en cuenta siempre que escuchamos cosas de medios, incluso de los políticos o de quienes estén en carteras de Estado o lo que sea, es pensar las fuentes, no solamente porque alguien esté diciendo algo en el micrófono, incluso yo ahora quiere decir que sea verdad, sino que hay que verificar y es lo fácil con el Internet, buscar diferentes fuentes de Uh -huh. información es muy fácil, utilizar Google e inteligencias artificiales para preguntar cosas básicas es muy fácil, solamente hay que poner qué fuente tiene. Uh Y -huh. ahí como que conocer un poco, siento que lo que está sucediendo es que el Estado está siendo parte de la avanzada antiderechos, que estos gobiernos no se mueven solo por políticos que tienen malas intenciones, sino que es algo más cultural, más histórico. Son personas que de verdad creen que las mujeres tienen que quedarse en la casa cuidando a los guaguas y los hombres tienen que proveer el dinero y que nada de esto se puede romper con el fin de seguir reproduciéndonos y cuidar el planeta y todos los designios de algunos dioses creadores. Entonces, siento que no, solo hay que colocarnos en el 2025, saber que vivimos en estados nacionales, que existe la democracia, que tenemos formas de educarnos y demás, y creo que solo busquemos información y no dejemos que estas opiniones antiderechos que están en contra de derechos que están siendo solicitados por comunidades
no se, o sea, se nos salga de las manos. Es que importante, Runa. Pero en términos de políticas públicas, pues, ¿qué le exigen? ¿Qué le exigirías tú y parte de los colectivos de derechos humanos al Ministerio de Educación para garantizar una educación verdaderamente inclusiva? ¿Qué políticas exactamente se deberían exigir? En definitiva, que haya educación sexual integral, que se ha pedido ya de distintas maneras desde hace algún tiempo. Creo que eso es lo único, y con cómo está el país y todo, yo la verdad es que no pediría nada, ya no estoy en esa posición. Solamente que todos los ministerios cumplan la Constitución y cumplan las sentencias de la Corte Constitucional. No pueden solo pasarse las sentencias por donde más les parezca, sino que cumplan las sentencias y las leyes y punto. Ahora, lo que sí te pregunto es para las familias con niñas y niños trans que temen por su seguridad frente a estos discursos tan agresivos en contra de las diversidades en el sistema educativo, ¿qué mensaje les darías y qué recursos pueden buscar también para el acompañamiento a sus hijes? Hay que juntarnos a todas las familias trans y de diversidades que buscan proteger los derechos de las infancias trans y de diversidades sexogenéricas. No vamos a lograr nada separados. Existe un círculo de familias que se llama Nido Trans, que es parte de la Transamblea. Pueden escribirnos a las redes sociales como Transamblea, donde nos juntamos entre algunas familias, compartimos algunos recursos y principalmente como que nos sostenemos entre todos. Asimismo, han ido apareciendo algunos círculos de familias o círculos de acompañamiento de salud mental para personas y familias de diversidades en diferentes ciudades, principalmente aquí en Quito y en Guayaquil. Sin embargo, busquen información en redes sociales sobre colectivas cercanas a sus espacios. Pero también creo que esto es una alerta porque todo esto va a seguir sucediendo. De hecho, hay menores de edad en Ecuador que cambiaron su nombre y género en sus documentos de identidad, que ahora mismo está en un limbo de qué va a pasar con estos casos. Así que esto va a continuar. Creo que lo más importante es juntarnos y no dejarnos llevar por todo el pánico que se ha generado no solo en Ecuador, sino en el mundo sobre temas trans, sino también entender que es un tema importante para las sociedades y que va a ser inevitable, y que creo que tenemos que actuar con inteligencia y no tanto gritando en las calles tipo los antiderechos. Muchas gracias, Runa, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es lindo verte y poder dialogar de estos temas, hacernos pensar. Creo que a todos también nos falta mucho eso, ¿no? Hacer que pensemos, que busquemos otras fuentes, otras ideas, que entendamos además que esta sociedad merece un poco de paz y no se puede conseguir paz si hay grupos que de la población que están siendo discriminados, si estamos ejerciendo los derechos como privilegios y no como lo que son, ¿no? Como algo que debería alcanzarnos a todos, todas y todes. Un abrazo fuerte, Runa. Muchas gracias, Sofía. Un abracito. Chao, chao. Lindo día para ti. Son las 9:35. Gracias a quienes pues siempre están pendientes también de nuestro programa. E incluso a los que pues ahí se aprietan los dientes y no les gusta escuchar de estos temas, como a nuestro amigo Paul Sandoval, pero que está ahí, que algo le ha de quedar también, ¿no? Sobre esta posibilidad y esta necesidad de construir sociedades más pacíficas, donde nos respetemos, donde nos entendamos y donde pues aprendamos a mirar al otro con todas sus, no sé, con su diversidad, con las diferencias que podamos tener, ¿no? Que al final pues todos merecemos, todos merecemos pues los mismos derechos. 9:36, volvemos enseguida con más aquí en Las Guardias. 9:38 y Gaby Cruz ya está con nosotros. Buenos días, mi Gaby. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de Las Guarmis. Estamos de aquí acompañándolos en este jueves 20 de febrero. Frío en la capital, pero bueno, estamos abrigaditos también. Así es, bueno, vamos a darle paso a Evelyn Caiza, quien se ha trasladado también a Pizulí, entiendo, pues para contarnos sobre lo que está pasando con la limpieza y desalojo del material acumulado en las quebradas, ¿no? Así es, y esto permite un adecuado drenaje del agua de lluvia para evitar estos taponamientos del sistema de alcantarillado y también prevenir las inundaciones en esta época invernal. Así que tenemos aquí a nuestra compañera Evelyn Caiza con más detalles.
¿Qué tal, compañeros, amigos? Qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros nos hemos trasladado a la quebrada Rancho Alto, esto en el sector de Pizulí, porque queremos mostrarles cómo avanzan los trabajos para destapar las alcantarillas de las quebradas que muchas veces se taponan debido a la basura y también a propósito de la época invernal. La EMAPS realiza estas labores para evitar posibles deslaves e inundaciones. Vamos a conversar ya con el personal, pero queremos mostrarles un poquito, ¿no? Es lamentable ver cómo precisamente en esa montaña, pues los vecinos, los moradores del sector mismo son quienes arrojan basura, y esta sería una de las principales causas para que estas quebradas se taponen y pues resultaría bastante peligroso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuántas toneladas de basura han retirado? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Verás, te cuento, de lo que va el año hemos retirado alrededor de ya de 5.000 metros cúbicos de material que se han retenido en nuestras estructuras de captación. Hemos limpiado también alrededor de 35 quebradas, y por la época invernal y porque ya tenemos lluvias de 10 días prácticamente en todo el distrito metropolitano de Quito, hemos estado realizando monitoreos frecuentes de las estructuras de captación. Incluso hemos realizado sobrevuelos con dron para ver si en la parte alta existen deslizamientos en masa que puedan afectar a las estructuras y puede ocasionar algún desbordamiento. ¿Cuáles son las principales acciones de prevención que se realiza desde la EMAPS para evitar este tipo de taponamientos, de desbordamientos? Bueno, nosotros estamos realizando trabajos frecuentes de limpieza para realizar la remoción de este material y posteriormente llevarlos a lugares específicos y autorizados. Entonces, nuestros trabajos consisten en utilizar maquinaria, como vemos en este momento, para comenzar a hacer una excavación de lodos y poderlos sacar fuera de nuestras estructuras hacia lugares ya, digamos así, de operación, para que no esté obstruyendo el cauce de la quebrada. ¿Cuáles suelen ser los principales factores que generan los deslizamientos? Si bien vemos, bueno, y los taponamientos también, si bien vemos la basura, los desperdicios, ¿qué otros factores suelen influir? Ya, hay muchas personas que piensan que las quebradas son basureros, entonces vienen con volquetas a botarnos tierra, basura, que también es como un volumen, y cuando existen las lluvias, ese material tiende a bajar hacia nuestros cauces, ocasionando obstrucciones. También el tema de las lluvias prolongadas, tenemos que los taludes se nos sobresaturan, entonces ya no tienen capacidad para retener más agua, entonces comienza el agua a fluir sobre los taludes, lo que comienza a lavarnos los materiales finos y provoca que aún más el talud se inestabilice y existe un movimiento en masa, en sí, como les conocemos también, son deslizamientos que nos taponan las quebradas, y con las fuertes lluvias se forman presas naturales, lo cual al momento de que llega a su límite explotan, y es lo que baja todo el material hacia las partes bajas. Ahora nos encontramos en esta quebrada, pero ¿en cuántas quebradas de Quito y en cuáles nomás se está dando estos mantenimientos? Bueno, el EMAPS está a cargo de 142 estructuras de captación en todo el distrito metropolitano de Quito. Nosotros, de acuerdo a los monitoreos, al momento estamos interviniendo en 4 quebradas. En esta quebrada, que es la Rancho Alto Pizulí, en la quebrada Carretas, en la quebrada Grande, y también en la Mena de Hierro. Y también estamos trabajando en quebradas de Tumbaco. Ok, ahora por los deslizamientos, digamos, ¿cuáles son las acciones que se está tomando considerando, ¿no?, el deslizamiento de la comuna que hubo? Y esto te consulto porque, bueno, los vecinos denuncian que existe bastante deslizamiento de tierra en algunos sectores. Nosotros en la Quebrada del Tejado el anterior año realizamos una obra de mitigación, ampliamos el tema de un reservorio en la parte alta, así obteniendo más material que se pueda retener en caso de que exista algún aluvión. Entonces, en este lugar se nos va a quedar piedras, tierra, árboles, material vegetal, para evitar y mitigar y disminuir en sí también el riesgo que tienen las personas en la parte baja, como ya hemos visto en los anteriores años. Esto se hace cuando llueve, ¿cierto? Ya son acciones de limpieza, digamos un poquito, pero cuando no llueve, ¿cuáles son las acciones de prevención en las que se trabaja? Bueno, nosotros siempre estamos todo el año realizando monitoreos de las estructuras y realizando mantenimientos preventivos. Y bueno, nosotros siempre nos van a ver trabajando en las quebradas como tal, ¿no? Y también hablando con los vecinos, porque es importante también el cuidado de las personas que habitan cerca de las quebradas, porque como vemos aquí, al momento de hacer una mala acción hacia la quebrada, sea época invernal o no, eso nos llega a afectar también.
Y nos comentabas que lamentablemente el accionar de los vecinos es malo, ¿no? Digamos, es lamentable porque ustedes colocan rejillas, colocan letreros, sin embargo, los vecinos o los moradores se llevan esos anuncios. Sí, nosotros como EMAP estamos al momento con $500,000 realizando mejoramientos de las estructuras de captación. Lamentablemente nosotros cuando colocamos letreros de identificación, cerramientos para evitar que la gente venga a arrojarnos basura, hemos visto que nos cortan y se nos llevan. Entonces también hacen un daño en sí a la población porque son obras de mejoramiento que nos sirven para mitigar estos riesgos. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía, a los moradores? Porque claramente ellos, mira, por ejemplo, la parte de arriba, ellos no quisieran algún deslave, sin embargo están botando la basura, están botando desperdicios grandes. Bueno, las quebradas son drenajes naturales que nosotros mantenemos en Quito y tenemos que cuidarlas, no tenemos que tener ese concepto de que son basuras, porque muchas personas piensan que son basureros y nos vienen y nos arrojan el material aquí. También otro llamado a la población es que respetemos las franjas de protección, porque al ir construyendo viviendas en los bordes superiores de las quebradas también evitan que nosotros realicemos limpiezas preventivas, nos cierran los accesos y no podemos ingresar a hacer las limpiezas preventivas. Finalmente, ¿cómo ha sido tu lectura? ¿Cómo ha sido la lectura del EMAPS en esta época invernal, precisamente en estos 10 días que dices? ¿Ha sido bastante fuerte en comparación, digamos, de otras épocas lluviosas? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros hemos tenido creo que una buena planificación en el tema de las limpiezas porque los 10 días que hemos tenido de eventos de lluvia ha sido poco el material que nos han arrastrado y hemos estado yendo quebrada tras quebrada realizando el mantenimiento y no hemos tenido hasta el momento ninguna emergencia, ninguna novedad. ¿No han tenido hasta el momento ninguna novedad, de ningún deslave, ninguna llamada? Hasta el momento no hemos tenido. Qué bueno saber eso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos comentas tu nombre, por favor? Karina Santamaría. Karina, muchísimas gracias por la información. Bueno, acá el llamado es a mantener limpias los taludes. Quiero cerrar con esta imagen, ¿no? Es bastante lamentable ver cómo está cantidad de basura, cantidad de desperdicios, no solo pequeños, sino también grandes. Hay gente que bota muebles, que bota llantas incluso a las quebradas, considerándolas un basurero. Pero acá, bueno, están el personal del EMAPS controlando esto y también recalcar que afortunadamente, según la información de las autoridades, no se ha registrado ninguna emergencia hasta el momento, a pesar de la época lluviosa. Bueno, aquí estamos conociendo qué está haciendo el municipio de Quito también pues para prevenir desastres, estas emergencias que pueden presentarse por la temporada de lluvias, porque ya vemos que el temporal está así, no va a parar, vamos a seguir pues con estas lluvias y con este frío también muy fuerte, ¿no? Que por el otro lado también hay que cuidar un poquito la salud. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y sumergirnos en el arte, la cultura, la identidad cubana a través de la exposición pictórica Mundo Onírico de Cuba, una muestra que además pues celebra el mes del amor y de la amistad. Así es, y bueno, esta exposición que es organizada por la Embajada de Cuba y también la Fundación Pueblos de América reúne el talento de 3 grandes artistas, Esteban Machado, Miguel Ríos y Luis Alberto Saavedra, y sus obras nos invitan a recorrer un universo de colores, texturas, emociones que reflejan riqueza cultural de la isla caribeña. Y hoy tenemos el honor precisamente de conversar con 2 de estos destacados pintores, Miguel Ríos Soria, nacido en Santiago de Cuba, ha desarrollado pues una obra marcada por la exploración del paisaje, también la religiosidad popular, la experimentación artística, y su trayectoria incluye estudios en prestigiosas academias de Cuba y Ecuador. Su arte pues nos transporta a un mundo de lo onírico y lo real se funde en un mismo lienzo. Y también nos acompaña Luis Alberto Saavedra, artista con una prolífica carrera que ha llevado su obra a diversos rincones de nuestro mundo y conocido como el pintor de la equidad. Su trabajo rinde homenaje a grandes referentes del arte como Wilfredo Lam, Pablo Picasso, Osvaldo Guayasamín. Y desde Quito, esta ciudad que ha sido su fuente de inspiración también, pues Saavedra ha desarrollado series emblemáticas como Musigallos y La Otra Jungla. Así que les damos la cordial bienvenida a Miguel y también a Luis Alberto. Bienvenidos a las Guarmis, qué honor tenerlos aquí. Bueno, a nosotras también nos encontraron viendo porque nos dieron unas pequeñas muestras de su arte, así que queremos conversar justo con ellos acerca de Mundo Onírico de Cuba, que es esta exposición, ¿no? Es una muestra que evoca riqueza cultural de la isla, ¿no? De Cuba. ¿Y cómo surgió la idea de esta exposición y qué mensaje quieren transmitir a través de ella? Empecemos con Miguel. Buenos días. Mundo Onírico de Cuba, realmente, ¿cómo comienza? No tengo la idea totalmente clara. Creo que fue algo así como espontáneo. Uh-huh. Luis Saavedra, que conoce al presidente de FUPA, a Enrique Águila, pues
nos dijo, ¿qué les parece si exponemos y nos juntamos para hacer una muestra de nuestras obras? Y como ya habíamos hecho una en Riobamba, nos gustó la idea de trabajar los tres juntos, pues así decidimos este proyecto que siempre es soñar, ¿no? Uh-huh. Y confluimos otra vez los tres y nos vamos a ver, van a ver nuestras obras muy pronto en la Fundación Pueblos de América. Cada uno de ustedes pues tiene como que un estilo distintivo, pero hay un hilo conductor, Luis, la cubanidad. ¿Cómo se refleja la identidad cubana en sus obras? Hay un elemento pictórico desde la naturaleza que hemos utilizado. Antes de continuar, el saludo más fraterno, solidario y comprometido con la audiencia de Radio Pichincha y con ustedes que todos los días nos dan un baño de verdad con relación a la situación que cruza nuestro maravilloso y lindo Ecuador. Muchas gracias. Hay un elemento que nos une a los tres y es el coco, la imagen, la figura del coco. Uh-huh. El coco es la única fruta que da agua y da de comer. Y otros elementos que tiene es que, como otros materiales, también con él se pueden producir fuego. Uh-huh. Este coco fue interpretado como Coco Mundi por el maestro Esteban Machado Díaz. Y a partir de ahí también establecimos una relación coherente entre nosotros tres, puesto que Esteban Machado Díaz es un pintor que yo le digo a él que es alma y pincel sobre el lienzo, es un filósofo que pinta. Miguel es un hombre folclórico en su arte, muy serio en su vida personal, lleno de inmensos colores, diversos colores. Es un carnaval la obra del maestro Miguel. Mi obra transita por los elementos que ya ustedes mencionaron, pero se acerca un poquito más a lo ancestral, originario de la cultura yoruba, que sin coco no hay santería en Cuba. Entonces esperamos de que sea una muestra que sea atractiva y que gracias a FUPA, a su presidente, a su directora de Cultura, señora Patricia Pérez, que esta acción se esté realizando. Uh-huh. Y bueno, Miguel, para que también a la gente que nos escucha y les interese asistir también a esta exposición, contarles un poco también cómo es este proceso artístico y creativo que ustedes llevan a cabo, ¿no? Existen tal vez rituales que ustedes manejan, ¿de dónde viene esta inspiración? Sabemos que igual en su obra vemos muchos paisajes, espacios públicos, religiosidad también popular. ¿Cómo ha sido este proceso de su arte? El proceso artístico realmente es muy interesante, lleno también un poquitico de misterio y a veces también de la sencillez. Uh-huh. Es decir, yo que como todo artista, alguien tan grande como Picasso lo dijo y otros artistas, el niño que da dentro de uno no debe morir, uh-huh. Debe estar siempre alerta y presente, y el niño es como totalmente espontaneidad, sin compromiso, sin comparación. Uh-huh. Cuando hace lo que usted ve a un niño dibujando y no está preguntándose si lo que está haciendo está bien o está mal. El está bien o está mal no existe. Solamente libremente empieza a hacer líneas, colores y todo. Solamente por ver la experimentación, por ver qué está saliendo, esas manchas y esas cosas. Eso que está en el niño, que luego a veces tiende a colapsar en el momento que más grande uno empieza a decir, ay mira, fulanita dibuja mejor que yo o pinta mejor que yo, y empieza uno tal vez a sentirse cohibido y ahí el arte a veces se tranca. Eso es lo que no debe suceder. Toda persona tiene la posibilidad de entrar al mundo del arte, independientemente que pueda uno estudiarlo en academia y todo, pero si tiene esa sensibilidad, si tiene amor por el arte, si tiene una flor en su jardín, atrévase, coja un lápiz y atrévase a hacer un dibujo de ella, como jugando, sin ningún compromiso de qué le van a decir otras personas, sencillamente por el propio placer de hacerlo. Y creo que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Nos lanzamos en un lienzo en blanco, a veces experimentamos, a veces no, casi siempre, otra técnica, otra textura, otros colores. Así como el poeta no puede repetir una poesía, es bien difícil
que un pintor después que haga un cuadro vuelva a repetir eso como si fuera una copia. No debe ser. Es saltar como una mariposa de un lugar a otro y hacer otras cosas. O sea, artista desde niño. Sí. Sí, voy a contar un poquitico esto, ¿no? Rápidamente. Sí, claro. Yo tendría como 4 años y al lado de mi casa vivía un pintor. Me imagino que era bien pequeñito así, ¿no? Y en la mesa yo veía como él dibujaba. Y dibujaba un gallo, dibujaba esto. Y a mí me parece que eso me sorprendió mucho, me llamó la atención. Lo otro es que el hijo de él era muy hablador, él no mandaba, pero como yo me quedaba callado, mirando lo que hacía, a mí me dejaba, y tal vez eso, pues, luego en los primeros grados. Qué interesante, porque también nos habla Miguel de cómo a veces los adultos frenan los talentos de los niños y frenan el arte también, el desarrollo del arte. Luis Alberto, usted es reconocido también como el pintor de la equidad y pues su trabajo, lo habíamos dicho, rinde un homenaje también a grandes figuras del arte, pero ¿cómo ha influido su experiencia en el Ecuador, en su proceso creativo y en su forma de ver también el arte, precisamente partiendo desde esas luchas y desde esas brechas enormes que hay acá en el Ecuador y esa inequidad aún muy, muy presente y que nos marca tanto? Todo cubano, donde quiera que esté, tiene que reconocer que nosotros, nuestros orígenes iniciales, no son propiamente aquellos de los taínos, los siboneyes o guanatabeyes. Son originarios después, por segunda ocasión en la historia étnica nuestra, de aquellos naturales o originarios que bajaron del río Napo por el Orinoco, el Amazonas, el Atlántico, Antillas Menores, Antillas Mayores, Arco Sur del Golfo de México, porque sigue siendo Golfo de México, América Central, Istmo de Panamá, hoy Canal, Galápagos, parte continental, y otra vez durante 6.000 años antes de Cristo sucedió eso después del Holocausto de Yucatán. Por tanto, todos aquellos que estemos en las islas del Caribe tenemos un ancestro desde aquí, desde la mitad del mundo, desde los naturales del Napo. Por tanto, como decía Martí, parafraseándoles, nos une los Andes desde sus raíces, ¿no? Martí lo dijo de otra manera y mucho más bella, por supuesto. Pero desde ahí entonces Ecuador, que debió haberse llamado Quito, en esta mitad del mundo nos ilumina mucho. Se habla que es la carita de Dios Quito, pero también esa luz constituye un faro de cultura. No por gusto tenemos el pintor de Iberoamérica acá desde el Ecuador, y también tenemos el pintor de la tierra, el pintor de la selva. Tenemos muchos artistas en el Ecuador que nos inspiran. Nuestra conexión, sobre todo en lo personal, es la amistad, la solidaridad, la fraternidad, el acogimiento humanista que ha tenido el pueblo ecuatoriano hacia nosotros, y su luz que inspira todavía, junto con la luz del Caribe, porque decimos nosotros que residimos en Ecuador, pero existimos en Cuba. Sí, claro que sí. Y bueno, el arte también nos une, ¿no? Y en este mundo de constantes cambios, en este mundo en crisis, hay que decirlo, Miguel, ¿qué papel cree usted que juega el arte en esta sociedad actual? La importancia que tiene. Aquí siempre hemos dicho, es un espacio en que hemos defendido mucho al arte, a la ciencia, como estos poderes transformadores del mundo y de esta sociedad actual. Pero, ¿qué piensa usted acerca del arte y de la sociedad? Interesante, muy buena su pregunta. El arte es un pilar. El arte es un pilar que, bueno, en algún momento se dijo el arte está muerto, y eso nunca fue verdad. Fueron conceptos que se manejaron en algún momento del arte. El arte siempre está vivo en todos, no solamente en los artistas, sino en todos nosotros. No sé por qué recuerdo esta película, Un náufrago, de Tom Hanks. Era un ejecutivo de FedEx, y gracias al arte, a la necesidad de sobrevivir en esa isla, el arte le dio esa oportunidad de vivir. Incluso aprendió a pintar una foto que tenía en el reloj de su novia, que al principio en los dibujos se ven muy, muy elementales, y después cuando en algún momento en la película se ve que es un dibujo increíble.
y casualmente lo había hecho en una caverna donde estaba guardado. Entonces, el arte es para todos. Lo que pasa es que debemos sentirlo no como un hobby, sino como algo que necesitamos. Escribir una poesía, hacer unos garabatos como una niña o como un niño, dibujar, y eso nos relaja, nos abstrae de muchas cosas negativas y nos da fortaleza. Entonces yo invito a toda la audiencia, a todas las personas que se den su tiempito para el arte. En este caso para las artes visuales. Puede ser un dibujo, la fotografía, tenemos un celular. Hágase amante de la fotografía. Si ya tomó una foto y le gustó, trate de hacer una interpretación de esa foto en un papel, en una cartulina, en un lienzo, ¿por qué no? Uh-huh. Y es que pues lo que está también planteando Miguel es que el arte no es decorativo, ¿no? El arte es mucho más profundo. El arte narra historias, procesos de sanación, las historias de los pueblos, ¿no? Y cómo se enfrentan ahora los desafíos también del arte contemporáneo, ya en un mundo donde lo digital, lo efímero, pues parecen dominar también la escena, donde todo es líquido. Casualmente, antes de ayer, en la Universidad Central, donde soy docente titular, uh-huh, y en el área de Historia del Arte, yo les decía a los muchachos acerca de cuál es la relación que ellos apreciaban acerca del arte digital y el arte en vivo. Algunos de ellos se atrevieron a decirme que el arte digital también era en vivo. Y les dije, bueno, correcto, vamos a desconectar Internet, vamos a desconectar el infoco, vamos a desconectar la tecnología, vamos a desconectarla. Lo que hay que tener conectado es el corazón, hay que tener conectado el pensamiento, el sentimiento, porque el arte es una expresión humana. Mira, tanto es así que el arte ennoblece. Ahora mismo que tenemos tantas situaciones acá en el país, con delincuencia, inseguridad, en los sistemas penitenciarios, las situaciones que están sucediendo. Yo recuerdo al gran trovador cubano Silvio Rodríguez, que creó una expedición que se llamó, ahora mismo, sí, la expedición, se llamó así, uh-huh, que visitó todos los centros penitenciarios en Cuba, desde Oriente, uh-huh, hasta Occidente. Y cómo cada centro penitenciario cubano se fue convirtiendo en un centro cultural. Uh-huh. Habían galerías, bibliotecas, concursos de literatura, creaciones de grupos de danza. Cuando no se descarta al ser humano. Por supuesto, porque todos tenemos esa virtud y ahí hay que encontrarla. Yo creo que todos tenemos un lugar bueno, como aquella anécdota de Jesús cuando le dijeron, maestro, no vaya allí, que hay un animal putrefacto. Y entonces llegó al lugar y se arrodilló ante aquello que quedaba de aquel animal putrefacto y dijo, ni las perlas del mar son tan blancas como los dientes de este animal. Es decir, algo bueno tiene la gente y por ahí es donde hay que detenernos. Entonces, esta relación de lo digital y el arte contemporáneo y el arte llamado tradicional o las diferentes formas o estilos del arte, lo principal es que el arte lleve un mensaje físico y psicológico de ennoblecerte. Fíjate si es así, que es la única manera de escaparse uno de la casa sin salir de la casa y no se den cuenta. Esa es una muy buena recomendación. Sí. Y bueno, se viene ya el mundo onírico de Cuba, así que si es que por favor pueden invitar a nuestra audiencia, quienes nos escuchan y quieran asistir, qué día se va a realizar, en dónde se va a realizar y bueno, con qué sorpresa se va a encontrar la gente en la exposición. Bueno, a través de este medio que cuando entramos aquí conversamos antes de cámara, como uh-huh, se dice, ¿no? Que es uno de los medios que se acerca casi al 100% a la verdad. Somos fan de esto, ¿no? Y a través de este medio, de este maravilloso medio que también ha sido muchas veces atacado, la verdad que no sé por qué la verdad a veces molesta. Queremos invitarle a todos a toda la teleaudiencia a que nos visiten, a que disfruten de la variedad de las obras de Luis Alberto Saavedra, de Esteban Machado y de Miguel Ríos en la Fundación Los Pueblos de América, si estamos bien, ¿no? Fundación Pueblos de América. La dirección exactamente es en la Reina Victoria y la
Entre Pinta y la Santa María. Muchas Entre gracias. la Pinta y la Santa Entre María. la Pinta y la Santa María. El día 6, el próximo 6 de marzo. El 6 de marzo se abre al público. 6 de marzo se abre al público. A las 7 de la noche se inaugura. Y vamos a estar, creo que más de un mes, así que no solamente para la inauguración, sino para que vayan en un momento de tranquilidad y puedan dialogar con las obras, sin ningún compromiso, como se dice. Dialogar con las obras que visualmente le van a transmitir cada una su contenido y ustedes van a hacer propio su contenido. No es el que el artista dice, no, esto quiere decir esto. No. Es lo que ustedes cuando estén frente a ella entiendan o sencillamente aprecien, vean, disfrútenla. Lleven a niños, a niñas, que está bueno, ¿no? Que por lo menos se acerquen, que puedan disfrutar también, ver, quizá en ese momento a los niños y a las niñas, yo porque siempre le andamos a llevar a mi Luna a la fundación, sí, a las diferentes exposiciones, pues a veces se queda viendo, a veces no, pero algo quedará ahí, ¿no? Luis, solamente para finalizar, bueno, viene esta exposición, Mundo Onírico de Cuba, pero me imagino que siempre hay más proyectos, más cosas en mente y también que decirle a la audiencia, a las personas que van a ir, que van a estar disfrutando de la obra de tres grandes de Cuba. Bueno, como bien decía Miguel, el día 5 a las 7 de la noche se va a inaugurar, ahí por invitación ese día, pero el 6 se abre desde las 9 de la mañana hasta el horario 4 o 5 de la tarde, habría que puntualizar la hora, no estoy muy seguro de eso. Creo que hay que agradecer a FUPA, a su presidente, compañero Aguilar, Enrique Aguilar, a Patricia, a Jocelyn y también a William, que trabajan allá. Están haciendo un trabajo maravilloso. Sin lugar a duda hay que agradecer también a la gestión que en este sentido ha hecho el señor embajador de la República de Cuba en el Ecuador, compañero Basilio Gutiérrez, y su empeño personal, ese tiempo que él está queriendo juntar a todos los artistas e intelectuales cubanos residentes en el Ecuador para que muestren también esa parte de la cultura y la literatura cubana y de otras manifestaciones artísticas. Creo que allí van a encontrar, sobre todo, lamentable por algunas razones de tipo personal, Esteban no está aquí, pero van a ver la obra de Esteban, cómo hace un recorrido desde la paisajística cubana de una manera filosófica extraordinaria, que realmente parece que estás dentro de la misma isla. Con la obra de Miguel van a estar en ese carnaval que significa de sueños la isla cubana y su pueblo, y en mi obra van a encontrar un poco de misticidad. Hay una obra que se llama Obicue, Coco habla claro, que será ocasión para que todo el que quiera consultarse allí, va a ser gratis la consulta delante de esa obra, y también va a haber una parte de una serie de obras que pertenece a la Bohemia Azul, a raíz de una visita nuestra en París, y otras expresiones. Y también hay obras que hablan de Navegando en Quito, que es otra serie. Proyectos por delante. Miguel tiene previsto otras exposiciones. Yo próximamente voy a exponer también en Cuenca, en la Casa Azul, a finales del mes de marzo. Y estamos previstos por una invitación en la sala Joan Miró, en la UNESCO París, el próximo junio, y también el Museo Picasso. Por el momento, esos son los pocos trabajos que tenemos por delante. Pocos. Ajá, qué maravilloso. Yo quisiera, claro, invitar a todos los estudiantes que han pasado y que yo he pasado también con ellos. Fui profesor durante 20 años de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ahí impartía técnica que tiene que ver con el dibujo y la composición. Y lo que me están viendo, por favor, lléguense por allá, ahí nos vemos. Yo voy a estar con un caballete y a lo mejor hacemos algo ahí directo. Muy bien. Tal vez la modestia de Miguel no le deje decir que Miguel es máster en pedagogía del arte. Es un excelente maestro. Tiene la capacidad de descubrir talentos desde muy temprana edad y desarrollarlos. Recién terminó una exposición maravillosa en su ciudad natal, en Santiago de Cuba, y esperemos que todo el mundo disfrute de su obra también. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Luis Alberto Saavedra y Miguel Ríos, quienes estarán en esta exposición artística Mundo Onírico de Cuba junto a Esteban Machado. 10:09, hacemos una cortísima pausa y tenemos un tema más para cerrar. Hablaremos un poquito de salud aquí en Las Guarmis.
Lo dicho, la incontinencia urinaria es un problema de salud significativo que afecta a una gran parte de la población adulta, especialmente a las mujeres mayores. Y bueno, según estudios recientes de BMC Geriatrics y el British Journal of Medical Practitioners, entre el 20 y el 40% de las mujeres mayores de 40 años en América Latina experimentan esta condición y bueno, a nivel mundial también afecta al 30% de mujeres adultas, destacándose como una preocupación importante en la salud femenina. Aunque menos común, los hombres también pueden enfrentarse a esta condición física, pero para explorar más sobre este tema y cómo abordarlo, tenemos el gusto también de conversar con Victoria Enríquez, fisioterapeuta de Praxmed. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, para aprovechar el tiempo, ¿cuáles son las principales causas de la incontinencia urinaria y por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días con todos, muchas gracias por esta bienvenida y sobre todo hablar de este tema que en realidad nos afecta a todo el mundo, pero sí en realidad a las mujeres nos afecta más por el tema del embarazo, el tema de la menopausia, también el sobrepeso, la obesidad, son cosas que influyen más en las mujeres que en los hombres, pero sí con menor frecuencia, pero a los hombres también les afecta mucho esta condición, ya que por problemas de próstata, problemas neurológicos también les afecta a ellos. Y bueno, este problema se manifiesta ya en diferentes edades, ¿no? Porque realmente esto decíamos, es como ya mujeres adultas mayores, no sé si es que habrá casos también que afecta ya a mujeres más jóvenes. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tipos de incontinencia urinaria existen? ¿Cómo se diferencian entre sí también por la edad? Claro, hay que entender también que la incontinencia urinaria en pacientes jóvenes se da sobre todo por infecciones. Entonces hay que recurrir donde el ginecólogo haga la evaluación correcta, estudios de laboratorio complementarios y pueda dar su tratamiento, puede ser vía oral, para evitar este problema. También hay varios tipos de incontinencia urinaria. La primera es como por un esfuerzo. Una incontinencia urinaria por esfuerzo es cuando nosotros o bien levantamos algo pesado o nos reímos tan fuerte que causa que nosotros tengamos este problema. También hay cuando nosotros tosemos o estornudamos. En pacientes más que todo que fuman se ocurre esto porque tienen la tos por el hecho de fumar y entonces al momento de que ellos tosen la orina se les va pues. Hay otra incontinencia urinaria que se da por urgencia. Esta incontinencia se da porque nuestra vejiga, hay el músculo detrusor de la vejiga, el que hace que la vejiga se contraiga para expulsar la orina, se ve alterado por A o B circunstancias. Puede ser por un problema neurológico, puede ser por un problema diabético. Y también hay una incontinencia urinaria mixta. Esto se da, es la unión de las dos, pero igual hay que descartar y ver por qué es que se está dando esto. Si es algún problema neurológico, es un problema de infección, es un problema de que falta de fortalecimiento del suelo pélvico, como es problemas de hidratación, problemas al momento de que de nutrición, o sea, hay que definir exactamente Victoria, ¿cuándo una persona debe ya buscar ayuda profesional para tratar la incontinencia? ¿Tiene que ser algún periodo ya recurrente? ¿Qué tipos de tratamientos exigen? Desde como fisioterapeuta, por ejemplo, ¿se puede hacer ahí ejercicios para manejar y mejorar esta condición? Claro, lo que yo recomiendo es a la primera vez. Nosotros solemos decir, me fui con mis amigas y me reí tanto que me hice pipí. Ya, eso no es algo normal, así sea una sola vez, eso no es algo normal, no es algo que nosotros nos pueda pasar, o peor aún nos pueda volver a pasar. Entonces, desde ese día que yo sentí eso, recurrir donde un especialista, ir donde un urólogo, ir donde un ginecólogo, y contarle. A muchas personas lo que más que todo les afecta o dejamos pasar es por el miedo, es por el que decimos, ya no me va a volver a pasar, o solo fue una vez, o esperemos que no me vuelva a pasar, o cuando ya tengo recurrentemente este problema, que ya me afecta al momento de yo caminar, estornudar o toser y se me va la orina, una persona siente ese como miedo o y vergüenza. Prefiere vergüenza y se prefiere alejar de la gente. Entonces, por vergüenza no lo hacen.
Entonces, este es el primer síntoma que nosotros tenemos, ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar para buscar ayuda de un profesional. Sí, hay que entender también que una persona cuando está en etapa de embarazo, hay muchos ejercicios que le pueden ayudar para que su suelo pélvico esté fortalecido. Es mucho más fácil a una mujer que tiene un tratamiento de fortalecimiento del suelo pélvico antes de su embarazo, porque su musculatura está más activa, que una mujer que nunca hizo tratamiento de suelo pélvico, tuvo 4 o 5 embarazos, 5 partos sobre todo, su suelo pélvico está tan debilitado. Hay que entender también que en las mujeres, a partir de una cierta edad, cuando nosotros ya tenemos problemas de menopausia, los estrógenos se llevan colágeno, se llevan la elasticidad de los músculos de nuestro suelo pélvico, y cuando ya queremos empezar en esa etapa, muchas veces ya no se puede recurrir a lo principal o a lo primordial, que es un fortalecimiento. ¿Y cuáles son los ejercicios más frecuentes que se hacen? Los que más se escuchan son los ejercicios de Kegel o los hipopresivos. Son ejercicios que nos ayudan bastante. Hay muchas personas que ya tienen problemas de incontinencia, que se ha logrado ya sobrellevar esta patología, se ha logrado dar un buen tratamiento. Siempre se les indica el tratamiento, los ejercicios adecuados para que ellas continúen en su casa con estos ejercicios, para así evitar y otra vez que vuelvan a tener este tipo de problemas. Y por eso la pregunta también, Victoria, ¿es posible tal vez revertir la incontinencia urinaria solo con fisioterapia, o en algunos casos ya pues se requiere, no sé, tratamientos más fuertes o tal vez incluso una cirugía, o tienen que ir a la par? ¿Cómo es este proceso? Claro, es importante también determinar en qué tipo de incontinencia urinaria tengo. Si de verdad necesito una cirugía, pues sí, se la hará. Si puedo revertir, como tú indicas, el hecho de que tengo un problema de incontinencia y con un fortalecimiento yo puedo evitar una cirugía, sí, también se lo hace, no hay inconveniente. Pero hay que también ponerse a pensar que la cirugía, la cirugía no es la única solución, ¿ya? Después de una cirugía, nosotros debemos hacer fortalecimiento del suelo pélvico, porque el éxito de la cirugía es la fisioterapia, en suelo pélvico, en traumatológica, en deportiva, en cualquier cirugía que una persona se haga, el éxito de la cirugía está dado por la fisioterapia. Qué interesante, ¿no? Que precisamente quisiera que nos cuente un poquito más sobre qué hábitos o ejercicios pueden incorporarse a la rutina para mejorar el control urinario, porque estamos hablando primero de prevenir, ¿no? Porque a veces estamos pensando a largo plazo y decimos, no, es que todavía estoy muy lejos de la menopausia o no tengo pensado tener hijos. Sin embargo, incluso las chicas más jóvenes deberían quizá ya empezar a hacer estos ejercicios. Claro, hoy está muy de moda el hecho de ir a un CrossFit. Entonces, cuando una persona va al CrossFit, empieza a levantar peso, sin muchas veces tener esa supervisión de cómo hacerlo. Y muchas veces las personas que levantan CrossFit, es muy frecuente en mujeres y en hombres que hacen CrossFit frecuentemente que tengan este problema de incontinencia, porque no saben levantar peso, no realizan la respiración adecuada, no tienen el fortalecimiento adecuado de los músculos del core. Entonces estas son cosas que les afectan mucho, pero como son jóvenes y piensan que está bien o solo les pasó una vez, 2 veces, no recurren. También hay que tener en cuenta de que el abordaje del suelo pélvico en la parte de incontinencia urinaria, no solamente tenemos que ir al hecho de la fisioterapia, sino también del tema de nutrición. Las personas, nosotros no sabemos cómo tomar agua. Compramos, o bien no tomamos agua, o bien compramos los termos de 2 litros. Pensamos en un caso, la que no toma agua y la que toma agua. Pero también puede uno llegar a los extremos, es verdad. Exacto. ¿No? Entonces uno ve el tarro del agua y dice, ay, no he tomado agua, son las 10. Y coge y se levanta medio. Después de a las 4 de la tarde, 5:30 que nosotros nos vamos a la casa, me olvidé de tomar agua. El otro medio tarro que había. Eso no es la manera adecuada de tomar agua. ¿Ya? Entonces, son cosas que nos afectan. ¿Cuál es la manera adecuada? La manera adecuada de tomar agua es durante el día, nuestro vasito del agua, y se hace sorbos pequeños, y es la manera, pero constantemente, ¿ya? No es que yo... ya es mi hora de tomar agua, me suena la alarma, el vaso de agua. Pasa 1 hora, mi hora de tomar agua, el vaso de agua. No, tampoco está bien. Hay muchas personas que también tienen... Y que además luego no van al baño nunca, ¿no? Exacto, también. O se aguantan. Ya, eso está completamente mal. O también hay el tema de que la otra vez hablábamos con una paciente que es muy frecuente que nuestras mamás dicen, bueno, vamos a salir a la calle, vayan al baño por si acaso. No. Esto no debe pasar. Este es el por si acaso que no se debe realizar. Porque nuestra vejiga
Ya. Directamente le da la condición y al cerebro en el que dice, bueno, voy a ir por si acaso. En mi casa nadie sale de la casa sin ir al baño. La condición de que tengo que aguantarme. ¡Qué horror! Ajá. O el cerebro también me entra en que tengo que aguantarme no sé cuánto tiempo, así que es de la última vez que voy a ir y hasta cuando regrese, que también está mal. O sea, tenemos que buscar un Así baño. es. Claro que aquí es muy difícil, ¿no? Porque si uno no entra y claro. compra algo, no tiene acceso a un Claro, baño. claro. E ir a un baño público es... O en el centro histórico, Claro, ¿dónde ese vas es a un baño otro en el centro tema. histórico? Sí, o sea, no, pero interesante, qué importante saberlo, ¿no? Yo digo, Dios protege al ignorante, pero ahora que ya sé, No. ya pues hay que tener muchas más previsiones, ¿no? Sí, le damos una información errónea a nuestra vejiga y nuestra vejiga no sabe qué hacer. O sea, bueno, voy por si acaso o voy cuando tenga ganas o me aguanto porque no puedo. Entonces, nuestra vejiga, nuestro cerebro se altera y ahí es cuando hay problemas neurológicos de vejiga. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por hablar con nosotras. Qué importante realmente este tema y que a veces igual nosotros lo dejamos pasar, ¿no? Pero aquí también siempre somos partidarias, bueno, yo principalmente de la salud preventiva desde muy temprana edad igualmente, porque si bien esta condición puede generarse cuando sean ya adultos o adultas mayores, pero podemos prevenirlo desde temprana edad. Muchísimas gracias por A acompañarnos, ustedes. Victoria Enríquez, Un gusto. fisioterapeuta de Praxmed, que nos acompañaba hablando acerca de este tema, que como bien decíamos, pues afecta a una gran parte de la población, según estos estudios en América Latina, entre el 20 y el 40% de las mujeres mayores de 40 años experimentan esta condición. Nos despedimos con un abrazo fuerte para ustedes, mañana volvemos con más noticias para cerrar bien la semana con las Guarmis.